Buenas tardes muchachos, hoy quería hablarles de el flujo saturado en medios porosos y sobre la ley de Darcy y la velocidad del agua de poros, ¿verdad? Este es ya para entrar en el módulo D del curso. Aquí no voy a cubrir toda la presentación de PowerPoint, sino que los insto a leer las diapositivas que tienen resumida la mayoría de la teoría, ¿verdad? Entonces, quisiera nada más hacer énfasis en lo siguiente. Recuerden que cuando el agua se está moviendo en el suelo, eso ocurre por respuestas a gradientes de potencial matricial y potencial gravitacional, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la suma de ambos potenciales era el potencial total, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, ustedes lo que tienen es un gradiente compuesto, ¿verdad? Que puede ser expresado de la siguiente manera. Es una fuerza, el agua que se está moviendo está respondiendo a diferencias en fuerzas, ¿verdad? Entonces, esa fuerza se puede expresar en fuerza por distancia, que es equivalente a trabajo. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que energía potencial es equivalente a trabajo. Y cuando el agua se está moviendo de un punto a otro en el suelo, lo que estamos viendo es un fenómeno de trabajo o intercambio de energía, ¿verdad? El agua se mueve de un punto A un punto B dependiendo del gradiente, ¿verdad? Que exista, ¿verdad? Entonces, cuando uno combina esta información con la ley de Darcy, entonces ya uno entiende con más detalle por qué es que el agua se está moviendo de un punto a otro y cuánta agua, ¿verdad? Se mueve de un punto a otro. Ahora noten que esta expresión tiene un signo negativo acá, que eso indica la dirección del flujo, y más adelante vamos a ver una convención de signos que nos va a ayudar a entender cómo, dependiendo del signo y dependiendo de la dirección, si es vertical u horizontal, así va a ser el movimiento del agua en el suelo, ¿verdad? Entonces, cuando uno expresa ese movimiento en términos de energía potencial, lo que resulta es el gradiente de potencial total, que nosotros le vamos a llamar I mayúscula, ¿verdad? I minúscula, ¿verdad? Aquí que lo estoy señalando en el PowerPoint acá. Ese es el gradiente, ¿verdad? Que es simplemente la diferencia de potencial total en el numerador de la fracción dividido entre la diferencia en distancia o dx, ¿verdad? En la ecuación. Como pueden ver, es una diferencial, es decir, una derivada. Entonces, ese es el gradiente que literalmente me dice cuánta agua se va a mover de un punto a otro. Pero ya vemos que este es solo un componente de la historia, ¿verdad? El gradiente. Después tenemos que, aparte, tenemos que ver la conductividad hidráulica en saturado. Entonces acuérdense que los gradientes de potencial uno los puede expresar en términos de peso, de masa y volumen, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en términos de peso. Entonces, como pueden ver ahí, está señalado en amarillo. Cuando uno expresa el potencial total en términos por unidad de peso, ¿se acuerdan? Era el potencial total o H mayúscula es igual al potencial matricial más el potencial gravitacional. Por lo tanto, como el gradiente es un diferencial de fuerzas, ¿verdad? Es un diferencial. Cuando uno expresa el gradiente en términos cuando uno expresa el gradiente en términos de unidad de peso, ahí tenemos la fórmula, ¿verdad? Es esencialmente el potencial gravitacional en el punto 1 menos el potencial en el punto 2 dividido entre la distancia o punto de referencia 1 menos el punto de referencia 2, que esencialmente eso es la distancia, ¿verdad? Esencialmente.
Entonces, como pueden ver, ahí está el signo negativo, ¿verdad? Todavía. Ahí está el signo negativo todavía. Entonces, eso está relacionado a la convención de signos, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver ya un poquito qué se refiere a eso. Entonces, acá vemos un poquito la historia de Henry Darcy, que junto a otro señor que se llamaba Jules Dupois le descubrieron la famosa ley de Darcy, que me calcula o me mide el flujo del agua en respuesta al gradiente y a la conductividad hidráulica, ¿verdad? Entonces, en la fórmula el flujo se expresa como Q minúscula. Y recuerden que el flujo de Darcy es como una velocidad, está en unidades de distancia por tiempo. Distancia por tiempo, ¿verdad? Entonces aquí se los voy a señalar. El flujo está en unidades de distancia por tiempo. Aquí se los acabo de señalar en Q minúscula, ¿verdad? Y luego dice que ese flujo es proporcional a la gradiente, que ya la vimos, ¿verdad? Que es igual, se puede expresar de esta manera también. Delta H entre delta X es lo mismo que dH de X. Y que es inversamente proporcional a la longitud o distancia que recorre el flujo del agua. Henry Darcy y el otro señor Dupois, ellos estudiaron eso en columnas arenosas, ¿verdad? Para filtrar agua. Entonces a ellos literalmente a ellos los contrataron para calcular el tamaño de una columna de arena para poder filtrar el agua de una ciudad en Francia. Y ahí descubrieron la famosa ley de flujo, ¿verdad? Entonces recuerden que el flujo aquí se los voy a señalar en rojo, ¿verdad? O sí, en rojo puede ser, sí. El flujo es Q minúscula es igual a Q mayúscula dividido entre el área por tiempo. Entonces, dividido entre todo eso, área por tiempo. ¿Qué es el Q mayúscula? Es el volumen de líquido que sale de la columna o la muestra. A es el área de flujo y T es el tiempo. Luego, la conductividad hidráulica es una propiedad inherente del suelo, ¿verdad? Es una propiedad del sistema poroso que estemos tratando, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que, por ejemplo, texturas gruesas como las arenas tienen conductividades hidráulicas muy altas, ¿verdad? En cambio, las arcillas los suelos francos y los suelos arcillosos generalmente tienen conductividades hidráulicas menores. Entonces, en esta fórmula, conductividad hidráulica es Kazat, ¿verdad? Entonces, dicen que es una constante, o sea, uno asume que la conductividad hidráulica del suelo no varía según la saturación, ¿verdad? No varía, es decir, el sistema poroso no cambia durante el proceso de flujo de agua a través del suelo. Eso es lo que está diciendo la fórmula. Y interesantemente, la ley de Darcy es muy similar a otras leyes otras leyes físicas que calculan flujos. Digamos, qué sé yo, por ejemplo, la ley de Fourier es flujo de calor, la ley de Poiseuille es flujo de fluidos en tubería, la ley de Fick es la difusión molecular de solutos y gases en medios líquidos o medios gaseosos, ¿verdad? La ley de Ohm, el flujo de corriente eléctrica. Entonces, todas esas leyes son muy similares. ¿En qué sentido? De que hay una constante, ¿verdad?, que se multiplica por un gradiente, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de Ohm es el diferencial de potencial es igual a la resistencia al flujo por la intensidad de la corriente, y eso es muy similar a lo que dice la ley de Darcy, ¿no? Entonces, lo mismo, volvemos a lo mismo. La ley de Darcy se puede expresar en términos de unidad de peso, dependiendo del potencial total, por unidad de peso, por unidad de masa o por unidad de volumen, ¿verdad? Generalmente lo vamos a usar por unidad de peso, ¿verdad? Y eso es lo que la gente usa. ¿Por qué? Porque al final quedan unidades más digeribles, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno expresa, aquí señalado en amarillo, la ley de Darcy por unidad de peso, el potencial total está en unidades de longitud, ¿verdad? El gradiente no tiene unidades, por definición, como por la forma que tiene el cociente del gradiente, ¿verdad?, que es potencial total dividido entre distancia. Eso está en unidades de longitud, entonces se cancela. Entonces dice que el gradiente no tiene unidades.
El flujo es como una velocidad. Ven qué interesante, estamos hablando de un volumen de flujo, pero lo estamos simplificando a como si fuera una longitud por tiempo, ¿verdad? Y la conductividad hidráulica también está en longitud por tiempo, como pueden ver acá en el recuadro. Vean las unidades de las otras formas de expresar la ley de Darcy, ¿verdad? Esas son unidades un poquillo más difíciles de entender, ¿verdad? Sobre todo aquí en la de volumen, ¿verdad? Cuando uno expresa la energía potencial por unidad de volumen, le quedan unas unidades bien raras, ¿verdad? Gramos entre segundo al cuadrado por metro al cuadrado, o sea, es una cosa rarísima, ¿verdad? Entonces, siempre cuando uno estudia estas cosas, uno trata de usar lo más simple para entender lo más complejo. Entonces, en este caso vamos a expresar la ley de Darcy en términos de unidad de peso, como hemos venido haciendo ya desde hace varias semanas, ¿verdad? Entonces, lo de la convención de signos es para entender más o menos cómo es que, matemáticamente entender cómo es que se analizan los ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos hablando es flujo de agua a través de muestras de suelo. Generalmente las muestras de suelo se obtienen en cilindros, ¿verdad? Que llaman cilindros de acero inoxidable que tienen un área característica y tienen una longitud, ¿verdad? Entonces uno puede analizar lo del movimiento del agua en flujo horizontal o en flujo vertical. Entonces aquí lo que dice, lo que estoy proponiendo es que para flujo horizontal la posición 1 tiene que ir a la izquierda y la posición 2 tiene que ir a la derecha. En caso de que sea un ejemplo de flujo vertical, ¿verdad? La posición 1 debería ir arriba y la posición 2 abajo en la columna de suelo. Entonces eso es uno de los primeros puntos. Ahí después, cuando uno mide la distancia desde el nivel de referencia, será positivo hacia arriba o negativo hacia abajo. Y la posición del potencial matricial, el potencial gravitacional, el potencial total, todo eso depende de dónde usted ubicó el punto 1 o el punto 2, o también se puede decir el punto A y el punto E, ¿verdad? Entonces, si usted ubicó el punto 1 arriba, entonces ahí va su potencial matricial 1, su potencial gravitacional 1 y su potencial total 1 también, en esa posición de x1. Acuérdense que lo de la x está relacionado a la ley de Darcy, que es en una dimensión, por cierto, ¿verdad? Esto es la expresión que estamos viendo de la ley de Darcy es en una dimensión, pero en la vida real todo sucede en 3 dimensiones, pero no vamos a ponernos a complicarnos mucho la vida en este sentido, ¿verdad? Entonces ahí está resumido, ¿verdad? La convención de signos, ¿verdad? Si estamos hablando de un flujo horizontal y el resultado final que te dio es un flujo positivo, eso quiere decir que el agua se está moviendo de izquierda a derecha. Quiere decir que el potencial total en el punto 1 es mayor que en el punto 2. Si usted en cambio, si la fórmula le dio negativa, quiere decir que el potencial total en 1 es menor al de 2 y el agua se está moviendo en realidad de derecha a izquierda, según cómo lo esté analizando. Similarmente, en el flujo vertical, si le da flujo positivo, el agua se está moviendo hacia arriba, es decir, un ejemplo de ascenso vertical o ascenso capilar, por ejemplo. Y si te da el flujo negativo, es que el agua se está moviendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, siempre se cumple que el flujo es de zonas de mayor a menor potencial total. Y siempre se asume que la conductividad hidráulica es una constante y no es negativa, es decir, la conductividad hidráulica siempre es de signo positivo. Lo del cambio de signo es en el flujo, en el Q minúscula solamente. Ahí sí puede haber un flujo, un Q negativo o positivo, pero la CASAT siempre será positiva. ¿Ok? Aquí tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a ir escribiendo acá la fórmula, ¿verdad? La ley de Darcy dice que Q es igual a menos Ksat multiplicado por el gradiente, que es H1 menos H2,
dividido entre x1 menos x2. ¿Verdad? Me dice el ejemplo que tenemos una columna, primero que nada, que es horizontal, después que tiene una longitud de 20 centímetros, que el potencial matricial en el borde izquierdo, acuérdense que en flujo horizontal el punto 1 está a la izquierda, ¿verdad? Entonces dice el h minúscula 1 es 10 centímetros, ¿verdad? Potencial matricial. Y al otro lado, en el h minúscula 2 es 5 centímetros. Positivo, ¿verdad? Positivos, ¿verdad? En este caso, como es un flujo saturado, estamos hablando de un potencial matricial positivo. En realidad es potencial hidrostático positivo, porque potencial matricial es generalmente negativo en suelos no saturados. Entonces dice que la conductividad hidráulica del perfil o la CASAT del perfil de la muestra se calculó en 1 centímetro por hora. Entonces dice, ¿cuál es el flujo de agua en esta columna de suelo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es Q? Entonces voy a pasar ahorita a la cámara. Voy a pasar a la cámara. Ok. Entonces, ahí está resumido de nuevo la fórmula de la ley de Darcy, ¿verdad? Ley de Darcy. Y todos los datos que nos dio el problema, que es un flujo horizontal, la longitud de la columna es 20, el potencial matricial a la izquierda de la columna es 10, el potencial matricial a la derecha es 5 y la conductividad hidráulica es 1 centímetro por hora. Entonces, según el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo me dice a que hagamos el análisis de distribución. Ok, perfecto. Eso es lo que vamos a hacer primero, ¿verdad? Y después calculamos el flujo. ¿Ok? Y vemos el resultado. Aquí está el resultado ya en esa notación que es por renglón. Entonces yo lo voy a hacer más detalladamente para que quede más claro, ¿verdad? Entonces dice que va a quedar positivo y que por lo tanto el flujo es de izquierda a derecha. Pero vamos a devolvernos a la cámara de nuevo para ver eso. Entonces acordémonos que es una columna de suelo horizontal, ¿verdad? Está acostada. Entonces habíamos dicho que cuando es flujo horizontal, la posición 1 es acá. Y la posición 2 es a la derecha. Entonces lo que está pasando es que aquí hay un flujo, hay un flujo de agua que está pasando a través de ese cilindro de suelo, ¿verdad? Entonces, como les había dicho, que x1 se va a definir en esa posición y x2. Esto es para la ley de Darcy, ¿verdad? Estos x1 y x2 son los que van en la ley de Darcy. ¿Los ven acá? Ok, entonces hay que calcular el potencial total en esas posiciones. H1 va a estar aquí de este lado, H2 de este lado. H minúscula es el potencial matricial en ese lado. Y H2 acá. Y luego el gravitacional va a ser uno aquí, el Z2 acá. Entonces, ya con eso podemos empezar a asignar valores, ¿verdad? Ya con eso podemos empezar a asignar valores. Entonces, generalmente, si el flujo se da en esta dirección, entonces simplemente x1 es el punto de inicio, entonces vale 0 centímetros.
Y x2 sería la distancia que recorrió el flujo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valdría entonces? ¿Cuál es la longitud total de la columna? 20 centímetros. Entonces x2 vale 20. Ahora, para calcular el potencial total necesitamos cada uno del H1 y Z1, ¿verdad? Entonces, el potencial matricial dice que a la izquierda de la columna era 10 positivos, ¿verdad? Y a la derecha 5 positivos también. Aquí todo está en centímetros, ¿verdad? El potencial gravitacional, ok. Acuérdense que para lo del potencial gravitacional teníamos que definir un nivel de referencia, ¿verdad? Entonces voy a mover un poco acá el esquemita, ¿verdad? Entonces de nuevo es una columna horizontal, ¿verdad? De 20 centímetros de longitud. Ahora, ¿dónde va el nivel de referencia? Bueno, pues uno lo puede colocar, digamos, al puro centro del cilindro, arbitrariamente, ¿verdad? Entonces, como aquí, como entre el punto 1 y el punto 2 no hay una diferencia de altura, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el nivel de referencia, acuérdense que el nivel de referencia es nuestro cero, ¿verdad? Entonces, podemos decir que no hay una diferencia de altura. Puede ser que haya una diferencia de altura, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, aquí voy a dibujar más o menos otra columna semi horizontal, está inclinada, ¿verdad? No está exactamente. Entonces vuelvo a dibujar mi nivel de referencia. Vean que aquí es diferente, ¿verdad? Aquí en el punto 1 está sobre, en el puro nivel de referencia, es decir, en 0. Y el punto 2 tiene una altura acá, positiva porque está por encima del nivel de referencia. Perdón, no había. Ahí, ¿verdad? Entonces aquí hay un diferencial de altura, pero como es un cilindro horizontal, entonces aquí el z es 0 y aquí en el punto 2 el z es 0 también. En cambio, en este caso aquí el z es igual a 0 porque es en el punto 1, pero en el punto 2 el z no es 0, es mayor a 0. Z es mayor a 0 porque hay un diferencial de altura acá. ¿Okay? Hay un diferencial de altura y por eso es que ok, me disculpan que está. Entonces, volviendo al esquema de análisis que estábamos haciendo, entonces, como es un flujo horizontal, es una columna horizontal, entonces Z es 0 en Z1 y Z2 es 0 también. No hay una diferencia de altura entre el punto 1 y 2. Es la misma altura. Ok, entonces, ¿cuál sería el potencial total en H1? Sería el 10 más 0, 10. Y en el potencial total H2 sería 5 más 0, 5. Entonces ven que todo está positivo por ahora, ¿verdad? Ok, ahora sí, calculemos el Q, ¿verdad? Que eso es según la ley de Darcy, calculemos ese Q, a ver cuánto nos da. Entonces sería, voy a hacer otra hoja porque esta ya se me llenó. Ok. Entonces Q sería menos, acuérdense que ya tenemos la casa que es 1, menos 1, por la siguiente fracción, que es H1 menos H2, ¿verdad? El H1 nos dio 10 centímetros, el H2 nos dio 5, dividido entre X1 que es 0 y X2 que es 20. Aquí lo que hay que tener es cuidado con los signos, ¿verdad, chicos? Entonces, todo eso de nuevo, eso es igual a menos 1 por, ¿verdad? Por 10 menos 5 es 5, dividido entre menos 20, ¿verdad? Entonces noten
que ese signo se cancela, ¿verdad? Entonces sería esto igual a 5 entre 20 y eso es igual a ¿qué? 5 entre 20. 5 entre 10 es 0.5 y 5 entre 20 es 0.25. 0.25 que como estamos analizando flujo, ¿verdad? Entonces 0.25 centímetros por hora. Ahora noten que, voy a volverlo a escribir acá, Q resultó ser 0.25 centímetros de agua por hora, ¿verdad? Y noten que es positivo, ¿verdad? Es un resultado positivo. Entonces, según la convención de signos que habíamos estudiado, cuando es un flujo horizontal y el flujo da positivo, entonces en flujo horizontal cuando el Q es positivo, entonces el agua se mueve de izquierda a derecha, del punto 1, es decir, de x1 a x2, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado claro. Voy a volverme a la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Vamos a ver cuánto dio. Ajá. Entonces, por lo tanto, el flujo es de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el H1 es 10 en el punto 1 y el H2 es 5 en el punto 2. Entonces, el agua se va a mover de mayor a menor potencial. ¿Cuánta agua? 0.25 centímetros de agua por hora. ¿Ok? Ahora, recuerden que el flujo de Darcy es como una velocidad, longitud por tiempo. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo el volumen, en realidad el volumen del agua que está pasando por ahí, lo dividimos entre área, entonces queda unidades de longitud. Unidades de longitud. ¿Okay? Ahora vamos a ver un ejemplo de conductividad hidráulica o flujo vertical. ¿No? Ok, ese lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿verdad? Dice que es similar, es una columna de suelo de 20 centímetros de longitud, el área seccional es 10. Posee un potencial matricial constante de 5, ¿verdad? Y de 5 en la parte de arriba y 0 en la columna, ¿verdad? Entonces nada más déjenme aquí sacarle una foto a esta diapositiva. Dice el volumen que fluye a través de la columna son 100. ¿Cuál es la conductividad hidráulica de este suelo? Eso es todo. Okay. Entonces vamos a ir de nuevo paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. Voy a volverme a la cámara de nuevo y vamos a desarrollar este problema otra vez. Entonces, acuérdense de nuevo que la ley de Darcy es esta, ¿verdad? Conductividad hidráulica por el gradiente. Esa es la ley de Darcy. Ok, ahora nos devolvemos al ejemplo y dice es una columna vertical de suelo, ¿verdad? Entonces tenemos una columna de suelo vertical, tiene una longitud de 20 centímetros, ¿verdad? 20 centímetros de arriba abajo, ¿verdad? La longitud de 20 centímetros. Entonces habíamos dicho que para columnas verticales el punto 1 es arriba y el punto 2 es abajo. Entonces por lo tanto aquí arriba quedó el potencial total, el matricial 1 y el gravitacional 1. Cambio abajo quedó el potencial total 2, el matricial 2 y el gravitacional 2. Ok. Luego dice el área
La columna esta tiene un área de 10, tiene un área seccional de A es igual a 10 centímetros cuadrados y dice que el volumen que fluye a través de la columna es 100 mililitros por hora, por día. Entonces ese es Q mayúsculo, chicos. El volumen que fluye a través de la columna, no es Q minúsculo. Entonces se dice 100 centímetros cúbicos de agua, que es lo mismo, 100 mililitros por día. Entonces el tiempo es un día en realidad. Entonces cuando uno, acuérdense que la otra fórmula de Q minúscula es Q mayúscula entre A por T, ¿verdad? Entonces esto es los datos de laboratorio esencialmente. Datos de laboratorio. Entonces 100 centímetros cúbicos por día dividido entre el área que es 10 centímetros cuadrados por día. Entonces, no, perdón, aquí sería el día, no iba aquí, iba abajo por el tiempo. Entonces, ¿cómo queda eso, verdad? ¿Cómo queda el Q minúscula? Se va aquí, quedan 10 centímetros. Estos cuadrados se van con uno de acá, entonces queda centímetros por día. Ese es el Q minúscula. Ese es el Q minúscula de esta columna, ¿verdad? Entonces, es el que vamos a usar en la fórmula, ¿verdad? La fórmula para calcular. Ahora vamos a poner los valores que corresponden, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es cómo dónde va el X, ¿verdad? Y dónde está mi nivel de referencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo poner el nivel de referencia aquí arriba. Entonces el nivel de referencia puede ir aquí, ¿verdad? En el esquema NR. Eso quiere decir que aquí como Z1 está en el nivel de referencia, Z1 es 0 centímetros. Y X1 también va a ser 0 centímetros, porque aquí, en teoría, aquí le estamos poniendo una columna o una carga hidráulica de 5, si no me equivoco era de 5 centímetros, ¿verdad? Sí, correcto, un potencial matricial constante de 5 centímetros. Es como que hubiera una columna de agua, otro cilindro ahí de 5 centímetros de altura sobre la columna. Entonces el potencial matricial es 5 positivo, entonces el total va a ser 5 más 0, sería 5 de nuevo. X2 es 20 centímetros, ¿verdad? Porque es la distancia que recorre. Aquí no interviene tanto el nivel de referencia ni se le asigna signo, ¿verdad? El X es nada más como la distancia, ¿verdad? Entonces aquí empieza el flujo, es 0, termina acá, recorrió 20 centímetros. En cambio el Z sí hay que asignarle un signo, como pusimos el nivel de referencia arriba, aquí el Z2 va a ser menos 20. H2 va a ser ¿cuánto? Dice que tiene que ser 0 en la parte de abajo de la columna. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando el potencial matricial es 0, quiere decir que el agua está literalmente goteando en la parte de abajo de la columna. Entonces, entonces el potencial total sería 0 menos 20, sería, ¿verdad? Ok, entonces usando la ley de Darcy, uno despeja la CASAT, ¿verdad? Despeja la CASAT, entonces se da cuenta uno que CASAT es igual a Q dividido entre la gradiente, ¿verdad? Dividido entre la gradiente. Entonces sería un signo negativo ahí también. Ahí eso se puede pasar de una vez. Sería H1 menos H2
dividido entre x1 menos x2, perdón. ¿Verdad? Esa es la formulita de la casa. Entonces voy a mover acá el panel. Entonces creo que ya tenemos toda la información. Vamos a ver cómo nos da la casa. Entonces casa sería igual a menos q. Menos q, ya tenemos el q minúscula, ¿verdad? Que es 10 centímetros menos 10. Sería dividido entre h1 menos h2. h1 era 5, ¿verdad? Menos h2. Ojo aquí con los signos. Menos 20. ¿Verdad? Dividido entre x1 menos x2. x1 es 0 y x2 es 20. Entonces eso es menos 10 dividido entre... vean que aquí estos signos se transforman en positivo, ¿verdad? Entonces sería 25 dividido, o sea, 10 dividido entre la siguiente fracción, 25 entre menos 20, ¿verdad? Acuérdese que 10 está dividido por un 1, entonces extremos por extremos sería menos 10 por menos 20, ¿verdad? Entonces menos 10 por menos 20 dividido entre 25 por 1. Entonces todo eso es igual a 200 entre 25, ¿verdad? Y eso da 200 entre 25 da, ya les digo, 200 entre 25. 8. Da 8. O sea, la casa es 8. ¿8 qué? 8 centímetros por día. Que es igual a 80 milímetros por día. Entonces, según la convención de signos, ¿verdad? Según la convención de signos que habíamos dicho, en el flujo vertical dice que se está moviendo de H1 a... H1 es menor que H2, entonces se mueve hacia arriba. Creo que aquí cometí yo un error, chicos, perdón, porque asigné mal el nivel de referencia. Había que poner el nivel de referencia abajo. Ok, ahí me disculpan. Entonces, si el nivel de referencia está abajo, eso quiere decir que más bien Z2 era 0 y Z1 es 20. Entonces, por lo tanto, el H2 es 0. Esto es para cumplir con la convención de signos, ¿verdad? Porque si no, no nos va a dar bien la convención de signos. Nos quedó positivo, eso quiere decir que hay ascenso capilar, pero no, en realidad hay una infiltración de la parte de arriba a la parte de abajo del cilindro. Entonces, haciendo esas correcciones acá, nos damos cuenta de que aquí en la fórmula de Casar era Q dividido entre H1 menos H2. H1 sigue siendo 5. No, perdón. Muy bien, es H2 ahora pasa a ser 25. Pues. Menos el H. Menos H1 es 25 y H2 es 0. Entonces, menos 0. Ok, dividido entre x1 y x2, eso queda igual. Entonces sería quedaría más bien 25 entre menos 20. Da igual. Aquí hay un... ¿Dónde está el error? 25.
Bueno, aquí hay un... Se lo podemos repasar en otro momento para ir terminando el video de la presentación de conductividad hidráulica. Entonces, vamos a ver aquí cómo está. Ya. Q es negativo, sí, es que Q es negativo, claro. Entonces, como Q es negativo, entonces ahora sí, como Q es negativo, porque está saliendo por la parte de abajo de la columna, entonces en realidad aquí esto queda, es menos 10. Menos por menos 10, entonces queda 10 positivo, ¿verdad? Y aquí este positivo se mete aquí, entonces ya queda menos 200 acá, queda menos 8, menos 80. Entonces ya ahora sí, como Q es negativo en flujo vertical, por lo tanto, entonces el agua está fluyendo de arriba, de la parte de arriba de la columna hacia abajo, donde potencial total mayor a potencial total menor, lo cual el potencial total en la parte de arriba 25, potencial total en la parte de abajo 0, entonces el agua se está moviendo de arriba hacia abajo. Entonces ahora sí, ya con eso puedo ir cerrando ya la presentación porque se hizo un poquito larga, y el resto se los dejo ahí para que ustedes lo estudien con más detenimiento, ¿verdad?